Hola, mi nombre es Vladimir Vázquez y pastoreo Visión de Fe en Guatemala. Quiero darle la más cordial bienvenida a este video. En nuestra iglesia hemos entendido que los apóstoles en Hechos enviaron a aquellos creyentes que venían del mundo gentil a estudiar las predicaciones de Moisés que en ese momento histórico se hacían semana a semana. Y esa es la razón de que nosotros transmitamos hoy en día, cada semana, una nueva porción. Mi deseo es que esto pueda colaborar como un manual para el creyente del siglo XXI. Que Dios lo bendiga y gracias por sintonizar. Me da mucha alegría que podamos estudiar juntos nuevamente. Hoy nos compete la porción de Mishpatim, que hemos traducido como los procedimientos, ya que el verbo que da origen a la palabra Mishpat, que es el singular de dicha palabra, es el verbo shafat y tiene que ver con la defensa. Y nos preguntamos, ¿la defensa de qué? Pues la defensa del debido proceso, es decir, aquello que es correcto hacer delante de Dios. Esta porción comprende desde el capítulo 21, versículo 1 del libro de Shmot, es decir, Éxodo, hasta el 24:18. Y el año pasado, para hacer el resumen acostumbrado, vimos que bueno, vimos varios procedimientos de trabajo y cómo esto tenía que verse en referencia a aquel que cometió una falta, debería de encontrar la forma de enmendarla o de indemnizar si esto era lo que se requería. Creo que es muy importante que nosotros en el siglo XXI en- intentemos entender cómo es que funciona la justicia de Dios de prójimo a prójimo. Y es que muchas veces no nos percatamos de que Dios nos ama por igual y que Él pretende una verdadera justicia. Y a veces nos sentimos defraudados, nos sentimos como que hay personas que se aprovechan de nosotros, pero si nosotros fuéramos a la Escritura y entendiéramos estos procedimientos y los aplicáramos en nuestras congregaciones, veríamos congregaciones mucho más equitativas, mucho más justas y por supuesto mucho más felices de hacer comunidad porque la palabra del Señor es perfecta y porque esto será lo que en el futuro Dios espera que nosotros hagamos, claro, siempre y cuando sea aplicable. Lo que vamos a hacer entonces es que partimos de entender que este es un asunto entre prójimos, que Dios los ama a ambos, pero también que hoy hablaremos de ovejas, hablaremos de animales, hablaremos de herramientas y que hagamos la extrapolación a nuestros tiempos. Es decir, hoy quizás ya no tenemos un buey, pero sí tenemos una herramienta de trabajo, sí tenemos un carro, sí tenemos algún bien. Y bueno, es importante, perdón, hacer esta adaptación para crecer en función de los procedimientos correctos de Dios entre los prójimos. Hace 2 años nos parecía a nosotros muy peculiar porque veíamos cómo es que Dios viene a regular cuando hay un no creyente y un creyente. Y es por eso es que nos pareció un poquito peculiar. Pero ahora Dios está regulando entre hermano y hermano creyentes y como humanos hemos de entender que siempre debe de, o siempre es posible que surja alguna disputa. Vamos entonces a retomar la lectura desde el versículo 33 del capítulo 21 y leemos. Dice así, y si alguno abriere un pozo o cavare cisterna y no la cubriere y cayere allí, voy ¿no? Es decir, son situaciones que se dan muchas veces cuando no somos responsables totalmente. Esto incluso yo pensaba podría aplicarse a entre hermanos cuando alguien deja la, la leche y la saca de la refrigeradora y la leche se descompone. Incluso esto podríamos pues comparar cómo hay que hacer en función de tener la responsabilidad completa. Versículo 34 dice, el dueño de la cisterna pagará, dice esta versión, yo le puse ahí la palabra shalam, dinero, devolverá a su dueño. Y
y lo que fuere muerto será suyo. Entonces, quiero comentar aquí la palabra shalam, que es devolver dinero, que es devolver, es ponerse a cuentas. Me llama la atención porque esta es la palabra que da origen, o el verbo que da origen a la palabra shalom, que hemos entendido que es paz. Y esto nos explicaría que paz entonces es la ausencia de una deuda. La verdadera shalom es que haya una relación ecuánime, sin deudas emocionales, morales, por supuesto, económicas entre las personas. Por eso es que cuando una persona abre un pozo y no lo cubre, y aunque sea donde sea, se va ahí un buey, debe ser responsable, debe de ser, debe de saber que él tendría que haber cubierto esto. Y es que lo que la escritura nos está enseñando es que nosotros hemos de ser responsables de nuestras acciones, y cuando nuestras acciones provocan algún daño, si no nos hemos cuidado, entonces tenemos que asumir las consecuencias. Versículo 35 dice, y si el buey de alguno hiriere al buey de un prójimo de modo que muriere, entonces venderán el buey vivo y partirán el dinero de él, y también partirán el buey muerto. La razón de hacer esto es que los dos bueyes tienen un valor distinto. Un vivo y un muerto tendrían que tener un valor distinto. Y lo que la escritura está entonces tratando de establecer es un procedimiento correcto para estas dos personas. Yo tengo mi buey, es decir, mi máquina de trabajo, mi automóvil, mi herramienta, haciendo las conversiones. Y la herramienta, el carro o alguien más, ahora que está en común darnos, chocar los automóviles. Si este vehículo golpear el mío, entonces tenemos que encontrar la forma, basado en este principio, de llegar a una, a una, a un arreglo. Por ejemplo, si el daño es total, para hacer la conversión, si el daño total es del vehículo, que el otro vehículo lo dañó, entonces lo que tiene que hacer es vender el carro, o el buey que ocasionó el problema, y nos iríamos mitad, mitad ahí, pero también el buey muerto, es decir, el carro inservible, el que tiene daño completo, también se vende como chatarra, y se distribuiría el dinero entre ambas personas. Este es el procedimiento cuando sea un accidente. En el caso de que no fuera un accidente, la Biblia lo legislará de la siguiente forma. Leemos el versículo 36. Dice así: Mas si era notorio que el buey era acorneador, es decir, que el buey ya había corneado a otros animales o personas desde tiempo atrás, y su dueño no lo hubiera guardado, es decir, existe una culpabilidad acá, es algo culposo, esta persona fue descuidada con su posesión, cualquiera que ésta sea, pagará buey por buey, y el buey muerto será suyo. Acá es cuando es un descuido de la persona. El anterior era si estábamos viendo un accidente, pero es que ahora ha sido un descuido, y en ese sentido, pues debo devolver lo que pasó, y yo me quedaría con el buey muerto. Creo que es importante recalcar, ahora que vamos a voltear la página para empezar a leer el capítulo 22 también, que estos son principios en los cuales Dios se pone a legislar entre sus hijos. Aquellos que somos padres sabemos que una de las cosas más importantes que podemos hacer es la impartición de la justicia en medio, o entre nuestros hijos. El no favorecer a ninguno, y el que todos aprendan ecuánimemente. Si así lo hiciéramos, creo que, y si aprovecháramos esos principios para aplicarlos en nuestras comunidades, y en lugar de solamente dedicarnos a una vida espiritual, que ya de por sí es un error, porque lo espiritual no es que sea intangible, lo espiritual no solamente es orar, lo espiritual no solamente es leer la Biblia, al contrario, es más espiritual practicar la Biblia que leerla. Porque lo espiritual sí puede llegar a ser tangible. Lo espiritual es la vida desde el mundo de Dios. Y estos principios, o estos procedimientos, entonces
son espirituales y si así lo hiciéramos, viviríamos mejores comunidades, porque la aplicación de la justicia es algo que hace falta en medio de lo que hoy se llama la iglesia y por eso hay muchas personas ofendidas, algunos se van y hay tantas personas que al final les cuesta tener hacer comunidad, tener comunión con otras personas. Sustituyamos entonces los bueyes por herramientas, por carros, por aquello y cuando hagamos esta lectura de los últimos versículos y de los próximos versículos, nosotros sepamos que esto sigue vigente y tiene una aplicación para el siglo XXI que hemos de darle desde la escritura. Y con esto en mente vamos al versículo 1 del siguiente capítulo y dice ahí. Cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará shalem, es decir, hará restitución, volverá a la paz, aplicando nuestra palabra aprendida, 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Quiere decir que el hurto, que en primer lugar, estamos traduciendo así la palabra ganab en hebreo, que implica sustraer algo sin que alguien se dé cuenta. No es un robo a mano armada o un robo agravado. No, al contrario, es un hurto. Se diferencia de un robo en el sentido que no hay violencia. Incluso esta palabra implica engaño o quitarlo con engaño. Y por eso no hablamos de robar, sino hablamos de hurtar, porque no existe violencia en el asunto. Pero cuando alguien lo haga, ha de saber que delante de Dios debe o habrá una restitución, Dios se encargará a que así sea, de que aquello que pertenece al hombre, que en este caso es un ente vivo, debe de reponerlo en el caso del buey 5 y en el caso de la oveja 4. La diferencia estriba en que el buey era un poquito más usado para labores de siembra, de agricultura, mientras que la oveja solo tenía el valor comercial. Y por eso la escritura hace ver que es un muy mal negocio hurtar o defraudar a mi hermano y esto es algo que va en contra de la voluntad de Dios. Cualquier tipo de hurto va en contra de la voluntad de Dios y es algo que nosotros no deberíamos de ponernos en ese lugar. Pero también, y de cara a leer el versículo 2 y el versículo 3 para entenderlo correctamente, ya verá usted por qué digo eso, es importante tener en mente el contexto. Si yo hurto algo, dependiendo del uso, debo devolverlo 5 por uno o 4 por uno. Defraudar a mi prójimo realmente es afrentar a Dios. Es algo que no debiéramos desear hacer porque Dios se va a encargar de que esa pérdida nos llegue. Y hoy en día no podemos llegar muchas veces, por ejemplo, si esto ocurre en una congregación, a exigir que eso se devuelva porque creo yo hemos perdido la autoridad de ello, pero que sepa la persona que ha sustraído que Dios se va a encargar de que esto, en primer lugar, aunque no por los mismos medios, le llegue multiplicado a la persona, pero que también será sustraído de él. En ese sentido, con esto en mente, que lo que ahora estamos hablando, en el capítulo anterior aterrizamos hablando de qué pasa ante un accidente o algo culposo en donde hay voy a llamarle así, un accidente. Ahora estamos hablando de algo intencional, lo cual es un hurto. Eso es lo que está ocurriendo en el capítulo 22. El versículo 2 dice, traducido, voy a hacer la traducción y luego la voy a retraducir para interpretarla. Si ladrón fuera hallado forzando una casa y es herido y muere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Luego, el versículo 3 traducen pero si fuera de día, como manteniendo la conexión con la cláusula anterior. Ya veremos que esto no es así, para entenderlo bien. Pero si fuera de día, dice, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución. Si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Y esto nos deja un poco confundidos, en primer lugar, porque
si el ladrón está muerto, ¿cómo es que tiene que hacer restitución? Y en segundo lugar, parecería ser que si yo vivo en mi casa y alguien entra, solo me puedo defender de noche y no me puedo defender de día. Entonces, en primer lugar, señalamos que las personas han de leer el hurto en función del primer versículo que leíamos. Por eso es importante. Si alguien hurta, aunque no sea robo agravado o no sea con violencia, tiene que saber que tiene que restituir 5 o 4 dependiendo del valor o la utilidad de aquello que se hurta. Pero luego, versículo 2, traduciéndolo mejor, cuando en un robo, dice, se encuentra el ladrón y fuere herido y muriere, literalmente dice, no habrá para él sangres. ¿Para quién? ¿A quién se refiere? La respuesta es, se refiere al que se defendió. Y esto quiere decir que si uno se encuentra un ladrón en la noche o en cualquier momento, uno se puede defender. Sobre todo si está en casa y si uno lo llegara a sorprender y lo hiere y la persona muere, de acuerdo a la Biblia, no habrá para él sangres. Literalmente dice sangres. ¿Qué quiere decir eso de sangres? Quiere decir que no tendrá una culpabilidad de restituir. Luego, el versículo 3, corregimos la traducción y por favor corríjalo usted. Dice así, cuando, dice, se levante el sol sobre él, sangre sabrá, es decir, culpabilidad para él. Pagar pagará, si no tiene será vendido por su robo. Para entenderlo bien, tenemos que decir que esta cláusula es distinta de la cláusula anterior. Está hablando de que si alguien se encuentra ladrado o robando y es herido y muere, no hay culpabilidad. Ahora dice, cuando se levante el sol sobre él, es decir, cuando en algún momento se aclare la situación, habrá culpabilidad para él. ¿Para quién? Para el ladrón. Ya no está hablando, el que murió lo deja totalmente aparte de esto. Ahora es si el ladrón resulta vivo. ¿Qué tiene que pasar con él? Bueno, la culpabilidad de haber robado tiene que caer sobre él y tiene que pagar. ¿Cuánto tiene que pagar? Tiene que pagar lo que había dicho el versículo 1. ¿Qué pasa si no tiene? Bueno, si no tiene, entonces debe ser vendido por su robo. Y aquí es donde entra el contexto hebreo en el cual muchos israelitas se tuvieron que vender como esclavos porque robaron y no tenían cómo pagarlo. Esta es la forma correcta de entenderlo y no confundirnos. Versículo 4 dice, si fuere hallado con el hurto en su mano, vivo, sea buey o asno o oveja, pagará el doble. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el hurto normalmente se hace de una forma en la que se sustrae y la persona no se da cuenta. Pero si él va por la calle, este ladrón, y se encuentra lo que le ha sustraído, lo que le ha robado al prójimo del versículo 1, ¿qué tiene que pasar? Tiene que pagar el doble de lo que ha dicho el versículo 1. Y por eso es que nosotros decimos que en función del robo y el hurto, no es un buen negocio, no es algo que sea opción para los creyentes y por eso es que en los 10 mandamientos se ha dicho, no robarás, en primer lugar, como una promesa de que vamos a dejar de hacerlo eventualmente, pero en segundo lugar también porque no tiene un buen rédito para nosotros, no tiene una buena consecuencia para nosotros. Aquel que roba va a perder, no es que va a aumentar. Y esto lo vemos todo el tiempo en cualquier faceta, cualquiera que roba, a sí mismo se está boicoteando. Seguimos entonces con estos procedimientos y vamos al versículo 5. Dice así, cuando alguno queme campo o viña y envía su bestia en campo de otro o a campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo ahora mismo hay una parte de mi campo en donde mis ovejas pastan o mi ganado pasta o algo en donde yo tengo que usar para mis recursos y yo lo inhabilito por un tiempo porque voy a plantar de nuevo, porque en este caso es ello, y para evitar costos, yo difiero esto y esos costos lo traslado a alguien más. No me refiero a un negocio, sino me refiero, por ejemplo, si yo tomo el espacio del vecino y el vecino no lo sabe, pero pongo ahí
mis herramientas, en lo que habilito nuevamente mi campo, tengo que hacer de todas maneras, tengo que hacer una restitución. Tengo que aprender que de lo mejor de mi campo, de lo mejor de mi viña, de dar a la persona a la que de alguna forma yo me aproveché, si cupiera esta situación. O sea, lo que estoy tratando de decir es que obviamente todo esto se entregó en un contexto de carácter agricultural, de agricultura y de ganadería. Y entonces, si yo iba a quemar algo en mi campo y mandaba a mi ganado a pastar a un campo ajeno, eventualmente con lo mejor, si se había comido eh, 30 metros cuadrados, yo tenía que pagar eso con lo mejor de mi campo. Cuando en mi campo ya estuviera habilitado nuevamente, yo debía decirle a mi vecino, ¿sabes qué? Yo di de comer a mis vacas en tu campo, que ahora vengan, pero tienen que hacerlo con lo mejor. ¿Por qué? Porque yo no puedo defraudar a mi prójimo de alguna manera. No puedo. Esto es veneno para con Dios. Versículo 6. Cuando se prendiere fuego, dice, y al quemar espinos, quemare mieses amontonadas, manojos o en pie, o campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Debe de haber una responsabilidad completa. Dios desea que en mis relaciones con mi prójimo yo sea completamente responsable de mis acciones. Y esto es algo que nosotros podemos llevar a las relaciones familiares, a las relaciones conyugales, a las relaciones entre amigos. Si yo hago algo para afectarlo, debo de ser responsable. No debo de estar velando lo que él me hizo o lo que ella me hizo, sino que yo debo de ser responsable de lo que yo he hecho. Si así lo hago, Dios premiará mi esfuerzo hacia mi prójimo. Versículo 7 dice, cuando alguno dijere a su prójimo plata, cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas a guardar, había personas que se dedicaban a esto, era una ocupación en el mundo antiguo. Y fuere hurtado, eso puede aplicar a los bancos también, de la casa de aquel hombre, si el ladrón fue hallado, el ladrón tiene que pagar el doble, ¿verdad? Eso es así. Verso 8. Si el ladrón no fuera hallado, mire que la escritura ahora va a dar la alternativa, perdón, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces, a los Elohim, dice literalmente, para que vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. ¿Y cómo podemos entender esto nosotros en el siglo XXI? Quiere decir que si yo llevé algo de valor a guardar a alguien por dinero y él no puede salirse con una excusa de, mira, ya no lo tengo o lo perdí. Cuando yo doy un dinero prestado, por ejemplo, la persona si lo pierde no puede eh, decir, mira, lo perdí y ya no tengo nada que hacer. No, debemos de involucrar a Dios. En este caso, la forma de hacerlo es que los jueces venían y hacían toda una investigación siguiendo la data, siguiendo la información de qué es lo que había pasado. Y si encontraban que la persona había fallado, entonces tendría que pagar el doble de lo que se le había dado a guardar, porque, repito, no podemos defraudar al prójimo. Y por eso el versículo 9 agrega, en toda clase de fraude, sobre buey, cualquier herramienta de trabajo, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida. Cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrán delante de los jueces, es decir, de los Elohim. Y a los que los jueces o los Elohim condenaren, pagará el doble a su prójimo. Es decir, lo que está ocurriendo acá ahora es que alguien, hay algo perdido y viene alguien más y dice, bueno, eso era mío. ¿Qué es lo que hay que hacer? Se tienen que oír la causa de ambos. Se tiene que oír, por ejemplo, ¿qué pasa si yo compro un carro y este es robado? Bueno, se tiene que oír la causa de ambos. Obviamente la persona que se le robó debe estar presente
y yo también debo de estar presente de la cara. ¿Qué pasa conmigo? Que yo tengo también que buscar a la persona que me robó para que me pague. Esa es la justicia desde de la perspectiva de Dios. Y cabe resaltar que cada ciudad en el antiguo Israel, en la justicia, a diferencia de cómo se manejan las cosas hoy en día, tenía delegados para impartir este tipo de justicia. Hemos visto que la escritura también ha dicho en Deuteronomio, Shofrim Beshotim, quiere decir oficiales y policías. Y estos policías precisamente seguían las pistas y empezaban a buscar, y estaba la facilidad que Dios daba de la investigación, porque Dios premiaba la diligencia. Y eventualmente lo que no pudiera resolverse se llevaba al profeta, se llevaba al sumo sacerdote, él consultaba el Urim y el Tumim y Dios dictaba y se encontraba al responsable. Sabemos que la justicia de Dios es así y un día será de nuevo de esta forma porque no podemos defraudar a nuestro prójimo. ¿Qué pasaría con el que había intentado, el pilas, decimos en Guatemala, aquel que hace fraude y supuestamente se sale con eso? Bueno, cuando se lo encontrara, iba a pagar el doble. Y quizás eso sea la razón muchas veces que hay ciertas personas que no prosperan, que se empobrecen porque han hecho una carrera de defraudar a las demás personas. Pero lo que podemos ver y que está claro para nosotros acá es que Dios busca que yo no defraude a mi prójimo. Versículo 10. Si alguno hubiere dado a su prójimo asno o buey o, u oveja, perdón, o cualquier otro animal a guardar, es decir, esto es un cuidado, y este animal muriere o fuera estropeado o fuera llevado sin verlo nadie. Versículo 11, juramento del Señor habrá entre ambos, es decir, del atributo de la justicia, de que no metió su mano a los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará y el otro no pagará. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si esto es verdad y es así y la persona es inocente? Entonces Dios va a honrar esto. Pero si no lo es y está haciendo trampa, va a pagar el doble. Ya lo hemos visto en el versículo anterior. Dice, verso 12, pero si le hubiere sido hurtado, resarcirá a su dueño. Es decir, si luego él, cuando viene la investigación, no muere, no es estropeado, sino que es hurtado, entonces de resarcir a su dueño porque fue negligente en el cuidado que ofreció o en el transporte que ofreció. Versículo 13. Y si le hubiera sido arrebatado por fiera, lo traerá testimonio y no pagará lo arrebatado, porque esto fue fortuito. Es decir, si yo voy por el camino, me dan una vaca, yo voy por el camino y me encontraba un león y el león yo tenía que llevar los despojos, el resto y presentarlo como prueba, porque Dios está buscando una prueba y mi vecino tendría que aceptar eso. Versículo 14. Pero si alguno hubiere tomado prestada bestia de su prójimo, y fuere estropeada, perdón, o muerta, estando ausente su dueño, deberá pagarla. ¿Por qué? Porque no hay testimonio de qué es lo que está ocurriendo. Ahora nos va a decir qué pasa si el dueño sí estaba presente. Versículo 15. Si el dueño estaba presente, no la pagará. Si era alquilada, mire esto, recibirá el dueño del alquiler. Si era alquilada, recibirá el dueño el alquiler. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia acá? Es que el dueño estaba presente, vio el uso, él pudo haber dicho, no lo doy. Y si esto era un alquiler y se pierde, entonces la persona solamente recibiría el alquiler estando presente. Creo yo que lo más importante a rescatar en todos estos procedimientos, en primer lugar, es que son de Dios y que Dios siempre buscó una impartición de justicia entre aquellos que son sus hijos. Cuando tenemos conflicto con otras personas, especialmente si son creyentes, cuando guardamos resentimiento, cuando nos sentimos defraudados, nunca nos olvidemos que hay una justicia de parte de Dios. Y bien nos haría tener
el apoyo de hombres de Dios que pudieran dictar una sentencia. Yo creo que a esto se refiere Pablo cuando a los corintios le dicen, ¿cómo es posible que ustedes lleven sus casos a los no creyentes, a los incrédulos? Ustedes reúnanse y juzguen esto entre ustedes, por supuesto, con las leyes de la escritura, con las leyes, estas leyes eran las que ellos tendrían que haber tenido referencia. Si en nuestras comunidades creyentes nosotros nos dedicáramos a impartir justicia, repito lo que decía al principio, tendríamos una mejor comunión y una mejor comunidad entre nosotros y daríamos la verdadera sensación de lo que es ser pueblo. Porque recuerde usted que el proyecto de Dios se llama Israel, que Dios tiene un pueblo, que Dios tiene una mentalidad de pueblo, que Dios nos ve como pueblo y que Dios espera que en medio de nuestras diferencias y en medio de lo que pase, su justicia, su procedimiento, el procedimiento o la forma correcta de interactuar entre nosotros se cumpla. Gracias por sintonizar. Espero que esto nos vaya acercando a una cultura creyente sostenible. Que Dios lo bendiga, que esté muy bien. Nos vemos la próxima. Hasta pronto.